Mi papá me echó de la familia en la cena. Mi hermano grabó mi reacción esperando lágrimas. Doblé la carta, dije gracias y me fui. A la mañana siguiente, finalmente entendieron. El centro de atención me encontró antes que ellos. Estaba de pie en el telón de fondo del gran salón de baile de la plaza. 500 personas, cada asiento ocupado. El tipo de habitación donde el aire mismo cuesta dinero, y tuve exactamente 4 segundos antes de que Marcus Whitmore terminara de decir mi nombre y saliera frente a todo. 4 segundos. Usé uno de ellos para encontrar su mesa. Primera fila, centro. Mi madre con un vestido negro que había usado en 3 galas esta temporada. Mi padre a su lado con la mandíbula apretada, como siempre lo hacía cuando estaba a punto de ser desmentido y aún no lo había aceptado. Mi hermano Ryan, con su teléfono ya levantado, ya grabando, porque grabar cosas era la única forma en que sabía experimentarlas. 14 horas antes, yo había sido la decepción de la familia. Un gerente de piso en un restaurante, de 31 años, $65,000 al año. Una vergüenza, que finalmente habían convertido en oficial. 14 horas. Me abotoné la chaqueta, salí a la luz y me dirigí al podio. La copa de champán de mi madre golpeó la mesa tan fuerte que se rompió. No me inmuté. Ajusté el micrófono y sonreí. Para entender el 28 de febrero, hay que entender a la familia Dixon. Y para entender a la familia Dixon, hay que entender que el dinero en nuestra casa nunca fue solo dinero. Era lenguaje, era prueba, era la única unidad de medida en la que nadie confiaba. Mi padre, Gerald Dixon, construyó una cartera de bienes raíces comerciales durante 30 años que ahora genera más de $500 millones en ingresos anuales. Lo hizo a través de una combinación de inteligencia genuina, ética de trabajo feroz y una incapacidad total para respetar a cualquiera que operara por debajo de su altitud. Es el tipo de hombre que te da la mano y simultáneamente calcula tu patrimonio neto. Lleva tanto tiempo haciéndolo que ya no sabe que lo hace. Mi madre, Christine Dixon, dirige la Fundación Familiar Dixon, una organización benéfica con un valor aproximado de $50 millones que financia programas de educación artística y desarrollo comunitario en todo el noroeste del Pacífico. Es fotografiada en galas. Da discursos sobre la empatía. En 32 años de matrimonio, nunca le ha dicho a mi padre que estaba equivocado en algo frente a otra persona. Mi hermano Ryan, de 34 años, cerró recientemente una adquisición de $200 millones de una empresa de logística regional. Tiene el apretón de manos de mi padre y la capacidad de mi madre para fingir calidez sin sentirla. Comenzó a grabar momentos familiares con su teléfono hace aproximadamente 4 años, cuando se dio cuenta de que la incomodidad de otras personas generaba compromiso. Y yo, Gabriel Dixon, Gabe, el segundo hijo, el que estudió gestión hotelera en Cornell porque realmente amaba la industria y no porque impresionara a nadie, lo cual no hizo. El que aceptó un puesto de gerente de piso en Renata, un restaurante del noroeste del Pacífico bien considerado, pero no famoso, porque quería aprender desde cero. La forma en que su padre siempre decía respetar, pero nunca lo hacía, cuando se aplicaba a sus propios hijos. El que ganaba $65,000 al año, mientras su familia controlaba $750 millones. Había estado en Renata durante 4 años cuando sucedió lo primero. La cosa por la que ninguno de mi familia me dio crédito. La cosa que, resultó, alguien más había visto claramente desde el otro lado de una habitación llena de gente. Era un jueves por la noche de junio, 8 meses antes de la cena de mi cumpleaños. El restaurante estaba lleno. Cada mesa, el bar, 3 de profundidad, el tipo de caos controlado en el que un buen gerente de piso vive como si fuera el clima. Estaba dirigiendo la sala cuando Diane, nuestra subgerente, me agarró el codo cerca del pasillo de servicio. Takahashi-san está aquí, dijo. Conocía el nombre. Kenji Takahashi, director ejecutivo de Takahashi Logistics, la 4ª empresa de transporte más grande de Japón. Un hombre cuya empresa, la firma de mi padre, había estado cortejando durante 2 años para un acuerdo de desarrollo conjunto valorado en unos $2 millones. Estaba de visita en Seattle para una conferencia. Su equipo había hecho una reserva con 3 semanas de antelación. Genial, dije. La mesa 4 está lista. La cara de Diane me lo dijo todo antes que su boca. La mesa 4 fue reservada 2 veces, dijo. Los Henderson ya están sentados. Jerry la regaló hace 1 hora y se olvidó de registrarla. La habitación se quedó muy silenciosa a mi alrededor. No realmente silenciosa, el restaurante estaba ruidoso, pero la específica quietud interna que llega cuando entiendes el tamaño de lo que tienes delante. Takahashi-san estaba en el mostrador del anfitrión. Tenía a 2 ejecutivos senior con él. Había viajado 14 horas. Su mesa no existía. Me vio acercarme y su expresión cambió. No a ira, todavía no, sino a la paciencia fría y evaluadora de un hombre que ha sido defraudado antes y está esperando ver lo mal que será defraudado esta vez. Nuestro gerente general Paul estaba congelado cerca del bar. Pude verlo calculando la salida. Di un paso adelante. Hice una reverencia. Correctamente, la profundidad adecuada mantuvo el ritmo adecuado,
Y luego me disculpé en japonés. No japonés del libro de texto, no el tipo que aprendes de una aplicación. El tipo que había pasado 2 años aprendiendo después de Cornell porque había identificado el mercado de la cuenca del Pacífico como el futuro de la hostelería del noroeste del Pacífico y decidí estar listo para ello antes de que alguien me lo dijera. El tipo que comunica en su registro y su vocabulario, no solo lo siento, sino que entiendo la naturaleza específica de cómo le hemos fallado y me lo tomo en serio. La expresión de Takahashi-san cambió de nuevo. Algo se abrió en ella. Lo trasladé a él y a su equipo a nuestro comedor privado, un espacio que reservamos para ocasiones especiales, no típicamente disponible un jueves. Hablé directamente con la cocina, reconstruí toda su velada, un menú adaptado a las preferencias dietéticas que su asistente había especificado en la reserva original, una selección de sake que seleccioné personalmente, el ritmo ajustado para un grupo que había estado viajando todo el día y necesitaba que la comida fuera tranquila. Los revisé 4 veces sin ser intrusivo. En los momentos adecuados, firmó una carta de intención con el equipo de desarrollo de mi padre antes del postre, $2 millones, en una mesa que no había existido 90 minutos antes. Cuando mi padre se enteró, filtrado a través de Paul y luego a través del equipo de desarrollo, su respuesta me la transmitió de segunda mano mi primo Marcus, que había estado en la sala. Afortunadamente, alguien con autoridad real estuvo allí para cerrar el trato. Alguien con autoridad. Yo había sido la autoridad en esa sala. Lo dejé ir. Era bueno dejando ir las cosas. Había practicado. Lo que no sabía era que al otro lado de ese comedor, en una mesa de esquina a la que no había prestado atención porque estaba gestionando una crisis, un hombre llamado Marcus Whitmore había estado observando todo. Marcus Whitmore, director ejecutivo de Grand Plaza Hotels, 32 propiedades en Norteamérica y Europa, 3.000 millones en ingresos anuales. Un hombre que había pasado 40 años en la hospitalidad y sabía, me dijo más tarde, en unos 60 segundos de ver a alguien trabajar, si lo tenía o no. Su correo electrónico llegó 3 días después. Señor Dixon, creo que sus talentos están siendo significativamente subutilizados. Me gustaría tener una conversación sobre su futuro. A su conveniencia, lo leí 2 veces. Cerré mi computadora portátil, volví al piso. No se lo dije a mi familia, no se lo dije a nadie. 5 rondas de entrevistas durante 3 meses, cada una más exigente que la anterior. Estrategia operativa, gestión de crisis, fluidez cultural, modelado de ingresos, filosofía de liderazgo. Marcus Whitmore hizo preguntas que nadie me había hecho antes. No lo que había hecho, lo que pensaba, lo que creía sobre la industria, sobre las personas, sobre para qué servía realmente la hospitalidad. Salí de cada entrevista sintiendo que alguien había encendido una luz en una habitación en la que había estado navegando en la oscuridad. La oferta llegó el 19 de diciembre. Director de experiencia del huésped, un puesto recién creado que reporta directamente al CEO. Responsabilidad de los estándares de experiencia en las 32 propiedades. Salario $285,000. Paquete de acciones, $500,000. Adquirible en 4 años. Reubicación. Un apartamento de lujo proporcionado por la empresa en el piso 47 del Grand Plaza Seattle Insignia durante el primer año. Fecha de inicio, 1 de marzo. Me senté en la mesa de mi cocina con la carta de oferta frente a mí, y un vaso de agua, y el silencio extraordinario específico de un momento que lo cambia todo. Luego llamé a mi abogado, Daniel Park, Parker & Associates, 12 años en derecho laboral y contractual, revisó la oferta durante la semana siguiente. Señaló 2 cláusulas. Negoció ajustes en ambas y confirmó que la estructura de capital era sólida. Me dijo con el tono mesurado de un hombre entrenado para no mostrar emoción que esta era una oferta excepcional para alguien de mi nivel. Fírmala, dijo. Firmé el 10 de enero. No le dije a nadie. Mi fecha de inicio era el 1 de marzo. Si no siempre tienes tiempo para ver las historias completas, recuerda que en la membresía del canal ya tienes disponibles las versiones resumidas de cada historia. El enlace está en la descripción y en el comentario fijado. Mi cena de cumpleaños fue el 28 de febrero. Debería haber sabido que algo era diferente en la cena. Mi madre llamó para confirmarla 3 veces en 2 semanas. No es inusual para ella. Dirigía su calendario social como una operación militar, pero las llamadas tenían una cualidad que no pude nombrar en ese momento. Cuidadosas, como si estuviera leyendo un guión. El restaurante que eligió fue Alara, un lugar en el centro conocido por su menú de degustación y su clientela. El tipo de lugar al que vas cuando quieres que te vean celebrando algo. Había estado allí 2 veces. La iluminación hacía que todos parecieran importantes. Llevaba un traje de carbón, el Armani que me compré el año anterior, el que mi madre había descrito una vez, sin que se lo pidiera, como esforzarse demasiado para alguien en tu posición. Lo usé de todos modos. Llegué a las 7 p.m. La mesa ya estaba llena. Mis padres, Ryan, mi tía Patricia, mi tío Thomas, mi prima Jennifer, 6 personas para una cena de cumpleaños, que eran 2 más de lo habitual. Lo registré. Me dije a mí mismo que no significaba nada. Mi madre me abrazó en la mesa, breve. Sus ojos se fueron a su teléfono en el segundo en que se apartó. Pedimos.
La conversación se desarrolló como siempre lo hacía. Mi padre sobre una adquisición reciente, Ryan sobre su acuerdo de logística, mi madre sobre la gala de la fundación que estaba organizando para marzo. Comí y escuché, y contribuí ocasionalmente. La forma en que lo haces cuando has pasado 31 años siendo un personaje secundario en la historia de tu propia familia. Llegó el postre, y luego mi padre metió la mano en su chaqueta y puso un sobre dorado en la mesa frente a mí. Papel grueso. Mi nombre en la parte delantera impreso, no escrito a mano. Estaba sonriendo. De todos nosotros, dijo. Mi madre miró sus manos. Ryan levantó su teléfono. Recogí el sobre. La carta tenía 2 páginas, a espacio simple. Claramente había sido escrita con asistencia legal. El lenguaje era preciso de una manera que las cartas personales no lo son. Describía formalmente la decisión de la familia Dixon de cortar mi inclusión de todos los fideicomisos familiares, planes patrimoniales, participación en la fundación y consideraciones comerciales familiares con efecto inmediato. Citaba en un lenguaje cuidadosamente neutral mi trayectoria profesional y mis prioridades demostradas como incompatibles con la posición y las expectativas de la familia. Estaba firmada por mi padre, mi madre y Ryan. Había una línea al final para mi firma de reconocimiento. La leí una vez, rápido, para hacerme una idea. Luego la leí de nuevo, lentamente, como se lee algo que vas a necesitar recordar. El teléfono de Ryan estaba a 6 pulgadas de mi cara. Podía ver la luz roja de grabación en mi visión periférica. Lo había inclinado para captar mis ojos. Quería lágrimas. Quería el desmoronamiento, el colapso, el momento que quedaría bien en el chat grupal familiar y tal vez más allá. Sentí algo en mi pecho, no lo que esperaban. No dolor, algo más frío y limpio y más definitivo que el dolor. La sensación de que una puerta se cierra y entender por primera vez que habías estado en la habitación equivocada durante mucho tiempo. Doblé la carta con cuidado, la aplasté con el pulgar, la guardé en el bolsillo de mi chaqueta. Gracias, dije. La sonrisa de mi padre vaciló. Esto lo hace todo más fácil. ¿Más fácil? Lo dijo como si hubiera pronunciado mal algo. Prueba escrita, dije, mientras me levantaba abotonándome la chaqueta. Que no os debo nada. ¿A dónde vas?, dijo mi madre. El espectáculo no ha terminado. La miré a ella, al teléfono de Ryan, a mi tío Thomas, que ya estaba componiendo su cara en una mueca. Mi espectáculo, dije, empieza mañana por la mañana. Salí por el comedor de Alara, pasé por mesas de gente comiendo comida deliciosa bajo esa buena luz, y empujé la puerta de cristal y me quedé en la acera en el aire de febrero. Mi teléfono empezó a vibrar antes de llegar a mi coche. Mocoso desagradecido. Te lo dimos todo. Mamá, estás muerta para nosotros, Gabe. Muerta, muerta. Ryan publicó el vídeo en el chat del grupo familiar. Las respuestas llegaron en cuestión de minutos. Ya era hora. Jennifer ni siquiera pudo llorar bien. Tío Thomas, reina del drama, siempre tenía que hacer que todo girara en torno a sí mismo. Tía Patricia. Me senté en mi coche y leí cada uno de ellos. Luego abrí mi aplicación de notas y escribí la hora, la fecha y los nombres. Luego hice una captura de pantalla de la cadena. Arranqué el coche, conduje a casa, puse la alarma a las 6 de la mañana. Mañana era 1 de marzo. Mi primera semana en Grand Plaza fue todo y nada de lo que esperaba. La escala era diferente. 32 propiedades, 4 países, miles de empleados, sistemas que tocaban cada parte de la experiencia del huésped, desde la reserva hasta el checkout. Tenía un equipo de 11 personas que me reportaban. Tenía llamadas semanales con directores regionales. Tenía una oficina en el piso 31 con vistas a Elliott Bay, en la que estuve de pie durante aproximadamente 4 minutos la primera mañana antes de obligarme a sentarme y ponerme a trabajar. Marcus Whitmore dirigía su organización como lo hacen los mejores operadores, de forma clara y directa, con altas expectativas y una inversión genuina en las personas que las cumplen. En nuestro primer encuentro individual me dijo: no necesito que seas impresionante, necesito que tengas razón. Entendí lo que quería decir. Había pasado mi carrera siendo menospreciado por personas que confundían el rendimiento con la competencia. Conocía la diferencia. Era bueno en el trabajo. Siempre había sido bueno en este tipo de trabajo. La diferencia ahora era que el trabajo era visible. Mi colega y directora par, Sandra Oh, ninguna relación, bromeaba cada vez que alguien preguntaba. Tenía 15 años en operaciones de hostelería de lujo y se convirtió en las primeras 2 semanas en la relación profesional más útil que jamás había tenido. Sabía dónde estaba enterrado todo el mundo en la organización. Me lo dijo sin que se lo pidiera y esperaba lo mismo a cambio. Trabajamos bien juntos. Mi asistente ejecutiva, Tom Briggs, tenía 26 años y era increíblemente organizado y tenía un don para anticipar lo que necesitaba aproximadamente 30 segundos antes de que yo supiera que lo necesitaba. Y el 8 de marzo, Marcus me llamó a su oficina y me habló de la gala. La cumbre anual de la industria de Grand Plaza estaba programada para el 15 de marzo, un evento de gala en el salón de baile de Grand Plaza Seattle, 500 invitados, los nombres más importantes de la hostelería norteamericana y europea, directores ejecutivos, socios inversores, ejecutivos de desarrollo,
3 periodistas de Forbes cubriendo los 2 equipos de televisión, haciendo reportajes sobre las tendencias de viajes de lujo. También era Marcus, me dijo, el evento en el que mi madre había estado en el comité organizador desde enero. La Fundación Familiar Dixon había copatrocinado el componente benéfico de la gala, $75,000 para programas de educación artística anunciados en diciembre. Mi madre había participado en reuniones de planificación durante 8 semanas. Tenía un asiento reservado en primera fila. No tenía ni idea de que yo trabajaba allí. Lo sabía porque había mantenido el trabajo en secreto, deliberadamente, en privado, con la misma contención cuidadosa que había dado a todo el proceso de la entrevista. Pero también lo sabía porque mi madre, de haberlo sabido, lo habría convertido inmediatamente en algo sobre ella, habría llamado a mi padre, habría llamado a Ryan, habría comenzado el proceso de insertar el nombre de Dixon en mi logro, antes de que yo hubiera tenido la oportunidad de hacerlo mío. Me senté frente a Marcus y pensé en la carta en el bolsillo de mi chaqueta, la que había doblado con cuidado, la que tenía 3 firmas. Marcus, dije, ¿puedo contarte algo sobre mi familia? Se recostó. Cuéntame. Le conté todo. Los años en Renata, la noche de Takahashi, la carta, los mensajes de texto, el video que Ryan había publicado, que para entonces se había compartido más allá del chat familiar y había acumulado una modesta audiencia de familiares y colegas que habían opinado sobre mi incapacidad para llorar correctamente. Marcus escuchó como siempre escuchaba, completamente, sin actuación. Cuando terminé, estuvo en silencio por un momento. Luego dijo, el discurso principal del 15 de marzo. Yo lo iba a dar yo mismo. Me gustaría ofrecértelo a ti. Lo miré. La industria necesita escuchar lo que pasó en Renata esa noche de junio. Dijo, la recuperación de Takahashi. He estado contando esa historia en conversaciones privadas durante 8 meses. Debe contarse públicamente, contigo en el podio, por alguien que estuvo allí. Hizo una pausa. A menos que prefieras que siga dándote crédito en habitaciones en las que no estás, pensé en la respuesta de mi padre cuando escuchó la historia. Afortunadamente, alguien con autoridad real estuvo allí para cerrarlo. Aceptaré el discurso principal, dije. La semana anterior al 15 de marzo fue la más intensa de mi vida profesional. Trabajé con la directora de comunicaciones de Marcus, Helen Carr, con 20 años de experiencia en comunicaciones corporativas, el tipo de mujer que podía reestructurar un discurso en tiempo real y hacer que pareciera que siempre habías querido decirlo de esa manera para darle forma al discurso. Conocía la historia, conocía la industria. Lo que Helen me dio fue la arquitectura, cómo entrar en una sala con 500 personas y hablar con todas ellas individualmente. Ensayé en el salón de baile vacío los días 12 y 13. Me paré en ese podio y miré 500 sillas vacías y hablé. No llamé a mi familia, no envié un mensaje, no los preparé. La tarde del 14 de marzo, Daniel Park, mi abogado, me envió un breve correo electrónico. Gabe, una cosa antes de mañana. La carta que recibiste el 28 de febrero, dependiendo de su lenguaje específico con respecto a los fideicomisos familiares y el patrimonio, es posible que desees que se revise formalmente. Si la exclusión se ejecutó sin la documentación patrimonial adecuada, puede ser legalmente incompleta. Vale la pena una conversación cuando tengas tiempo. Lo archivé. Mañana, 1 de marzo, el salón de baile del Gran Plaza a plena capacidad es una de esas salas que tiene un sonido incluso antes de que alguien hable. El zumbido en capas de 500 conversaciones. Cristal. Movimiento. La frecuencia específica de una sala llena de personas que importan en sus industrias y lo saben. Estaba en el telón a las 7:52 p.m. Tom me había enviado un mensaje de texto a las 7:41. Mesa 3. Primera fila. 3 de ellos. No miré entonces. Miré desde el telón con cuidado antes de que las luces de la sala cambiaran. Mi madre, mi padre, Ryan. Mi madre estaba trabajando en la sala incluso desde su asiento, de lado, hablando con la mujer de al lado, haciendo las cosas que hacía en cada evento donde se aseguraba de que la gente adecuada supiera que estaba presente. Había estado en este comité organizador. Esta también era su gala, de la manera en que experimentaba la mayoría de las cosas, adyacente al centro, lo suficientemente cerca como para reclamarlo. Vi salir el teléfono de Ryan. Estaba fotografiando el programa. Vi el momento en que sus ojos se dirigieron a la lista de ponentes principales. Vi su cara. Se inclinó hacia mi madre. Le mostró el programa. No pude ver su expresión desde donde estaba, pero vi su mano levantarse y agarrar el borde de la mesa. Me di la vuelta. Miré hacia adelante. Marcus se acercó al podio. Habló durante 4 minutos sobre la industria, sobre el año pasado, sobre lo que Gran Plaza estaba construyendo. Luego hizo una pausa. Hace 8 meses, dijo. Fui testigo de algo en un restaurante de esta ciudad que he estado describiendo en privado desde entonces, como uno de los mejores ejemplos de liderazgo en hostelería que he visto en 40 años en esta industria. La sala se calmó. Un alto ejecutivo de una importante empresa de logística asiática llegó a un restaurante para encontrar su reserva perdida. El gerente de turno se quedó paralizado. Cada segundo de una acción era un segundo más cerca de una crisis que habría costado una relación comercial de $2 millones, y lo que es más importante, habría confirmado a un huésped que no importaba. Hizo una pausa. Una persona dio un paso adelante.
Hizo una reverencia correctamente. Se disculpó en japonés fluido, no como una actuación, sino como un acto genuino de respeto cultural. Reconstruyó toda la velada. Convirtió un fracaso en una relación. El foco de atención se movió. Me encontró. Damas y caballeros, dijo Marcus. Nuestro orador principal, director de experiencia del huésped, Grand Plaza Hotels, Gabe Dixon. Salí. La sala estalló, no discretamente, genuinamente. La forma en que una sala responde a una historia que ya los ha conmovido antes de que el orador llegue al podio. No miré su mesa primero, miré la sala, a los periodistas, a las cámaras, a 500 caras que me veían. No el segundo hijo de los Dixon, no el gerente de piso del restaurante, no la decepción en el sobre dorado, sino exactamente quién era yo. Entonces los encontré. La boca de mi padre estaba abierta, no actuando, genuinamente abierta. La expresión de un hombre cuyo modelo de la realidad acaba de ser revisado públicamente. El teléfono de Ryan se había caído a la mesa. La pantalla estaba encendida, grabando el mantel. Mi madre tenía el programa en ambas manos, arrugado, la forma en que sostienes algo cuando tus manos necesitan algo que hacer. Me acerqué al podio, ajusté el micrófono, sonreí y comencé. Hablé durante 22 minutos. Hablé de la noche de Takahashi. No por su nombre, con su permiso obtenido a través de Marcus 2 semanas antes. Me refería a él como un alto ejecutivo de una importante empresa de la cuenca del Pacífico, lo cual era preciso y suficiente. Hablé de lo que significa ver una crisis antes de que se convierta en una, sobre la fluidez cultural como una habilidad operativa genuina, no una credencial blanda, sobre lo que realmente es la hospitalidad, no la prestación de servicios, sino la práctica de hacer que otra persona sienta que está exactamente donde debe estar. Hablé de los años en Renata, no con amargura, de hecho, sobre aprender el piso antes que la sala de juntas, sobre la educación específica disponible solo para alguien que ha manejado una sala llena de personas que necesitan cosas simultáneamente y tiene que mantener todo a la vez. Hablé de lo que significa ser subestimado por las personas que deberían conocerte mejor. No dije el nombre de mi familia, no era necesario. Cuando terminé, 3 personas en la primera fila estaban perfectamente quietas de la forma en que la gente muy expuesta se queda quieta, tratando de ocupar menos espacio, tratando de ser menos visible, tratando de alterar retroactivamente lo que acababa de suceder al no reaccionar. No funcionó porque el teléfono de Ryan todavía estaba en la mesa, todavía grabando, y conectado a su chat familiar, que, en el caos de ver mi nombre en el programa y agarrar el brazo de su madre, había abierto accidentalmente y dejado en vivo. 47 familiares y asociados extendidos habían visto en tiempo real cómo el discurso principal en uno de los eventos anuales más fotografiados de la industria hotelera fue pronunciado por el hombre al que habían estado criticando 2 semanas antes. Ya era hora. Ni siquiera pudo llorar bien. Reina del drama, siempre tenía que convertirlo todo en algo sobre él. El chat grupal, me dijo más tarde mi primo Marcus, el mismo que había transmitido el comentario de mi padre sobre el acuerdo de Takahashi, se quedó completamente en silencio a los 30 segundos de que mi nombre apareciera en la pantalla. Los aplausos duraron 4 minutos. Le di la mano a Marcus, le di la mano a Helen, le di la mano a Sandra. Luego bajé del escenario, crucé la sala, pasé mesa tras mesa de personas a las que aprendería a conocer en esta industria y me detuve en la mesa 3. Mi madre me miró. Tenía el programa arrugado en su regazo. La copa de champán había sido retirada. Se había roto cuando la agarró. Un pequeño corte en su dedo noté. Una tirita aplicada apresuradamente. Mi padre estaba muy quieto. El teléfono de Ryan estaba boca abajo. Los miré a los 3 por un momento. Sin discurso. Sin frase final. Sin actuación. Disfruten de la gala, dije. Y me fui. El epílogo es más corto que el resto, porque el resto es donde realmente reside la historia. Daniel Park presentó una revisión formal de la carta del 28 de febrero en abril. La exclusión, resultó, se había ejecutado sin la actualización adecuada de los documentos patrimoniales subyacentes. Los abogados de mi padre habían redactado la carta sin completar las enmiendas fiduciarias correspondientes. Legalmente, era una expresión de intención sin la documentación que la respaldara. Significaba, en términos sencillos, que la exclusión era real como declaración, pero incompleta como instrumento legal. Los abogados de mi padre se comunicaron en mayo para discutir una aclaración de la planificación patrimonial de la familia. Daniel respondió en mi nombre. La conversación está en curso. Soy paciente. El video que Ryan transmitió accidentalmente en vivo al chat familiar fue capturado y compartido. No por mí. Quiero dejar claro que no hice nada. Por 3 primos que encontraron extraordinario que el hombre que la familia había excomulgado formalmente 2 semanas antes acabara de dar el discurso principal en un importante evento de la industria. La captura de pantalla se extendió de la forma en que se extienden las cosas cuando contienen una historia limpia y satisfactoria. Mi padre ya no asiste a galas, no a las que yo podría ir. Mi madre me llamó en abril. Dejé que saltara el buzón de voz.
Dijo que quería hablar. Dijo que las cosas habían avanzado rápidamente y que no había tenido tiempo de pensar. Dijo que mi padre fue quien presionó para que se redactara la carta, lo cual podría ser cierto. Todavía no he devuelto la llamada. Quizás lo haga. Quizás la versión de mí que, sin duda, habría devuelto la llamada de inmediato. El que pasó 31 años tratando de ser visto por personas que ya habían decidido lo que estaban mirando. Quizás él es el que necesitaba cambiar. Estoy en el penthouse del piso 47. Elliot Bay por la mañana es algo a lo que todavía no me acostumbro. No creo que quiera acostumbrarme. Creo que el punto es seguir notándolo. Tengo el sobre dorado en el cajón de mi escritorio. No para ser dramático, no como un accesorio, solo porque mi padre firmó un documento declarando que no me debía nada. Y quiero recordar en los días difíciles lo que está haciendo ahora el hombre que creía eso y lo que estoy haciendo yo en su lugar. Me dieron la salida, la usé para encontrar la puerta.